¿Será que la Corte Penal Internacional quiere redimirse? Después de su episodio de esquizofrenia de hace 2 días, en donde se rasgaba las vestiduras por los terroristas de Irán, Jorge Rodríguez tiene una recaída el día de ayer. La crisis, esta vez, la Corte Penal Internacional, cosa que es bien extraña porque, de existir unos alcahuetes de la dictadura de Maduro, han sido precisamente los fiscales que llevan el caso de Venezuela en la CPI. Bueno, verás un nuevo episodio, pero también tiramos de hemeroteca para que recuerdes lo cobarde que es este aprendiz de tirano, el hijo de un secuestrador, el infame presidente del circo de la Asamblea Nacional. Y en un episodio parecido, pero más disociado a la realidad, el dictador también sale al paso, Maduro, y ha gritado a los 4 vientos que nadie lo va a sacar del poder, ni los extraterrestres. Me recuerda al soberbio de Chávez. Y ya tú sabes. La lectura está clara, están sintiendo la presión. Venezolanos en Estados Unidos critican inminente deportación de expreso político Gregory Sanabria. Tenemos que levantar la voz ante la injusticia. El precio del dólar sigue en alza y después de 50 detenidos, sigo sin entender si el problema del dólar eran 3 páginas que publicaban el precio un poco más ajustado a la realidad del mercado. ¿Cómo es que todos los días sube poco más de medio bolívar? Que alguien me lo explique. En la España corrupta de Pedro Sánchez, que nunca deja de sorprender, fue archivada la investigación contra el propietario del canal venezolano Globovisión, ¿saben? El empresario Gorrín. Y la OFAC extiende hasta diciembre la licencia que protege a Citgo de los acreedores. De esto y más hablamos el día de hoy. Comenzamos. Jorge Rodríguez piensa que sacando a Venezuela de la CPI, ellos no van a pagar por sus crímenes y violaciones de derechos humanos. Eso es como el tonto que tiene una deuda con un banco y piensa que eliminando el app borra la deuda y no tiene que pagarla. Su último episodio esquizofrénico no tiene una razón real de ser, salvo que sepa que la CPI ya tiene listo el trabajo que debió haber hecho hace unos cuantos años, porque cada vez que este señor pierde la chaveta de esta manera es porque algo pasa. Escúchelo. Yo sueño con el día y el minuto en que nuestro presidente Nicolás Maduro, junto a todos los revolucionarios y revolucionarias de Venezuela, anunciemos que nos salimos de esa Corte Penal Internacional, que nos salimos de esos organismos mentirosos que no sirven para defender los derechos humanos de nadie. Ya basta de hipocresía. ¿Qué tal? Mi impresión es que en Venezuela hay escasez de Xanax, pero bueno. El tribunal inició en 2018 un examen preliminar tras una denuncia de Argentina, Colombia, Perú, Paraguay, Chile y Canadá sobre la situación en Venezuela. El examen pasó a convertirse en una investigación formal en noviembre de 2021, tras la primera visita oficial del fiscal del cenicero de Moto, Karim Khan, a Caracas. Pero hablando de los episodios de este sujeto, de Jorge, déjenme recordarle lo machito que se la da y que ya todos sabemos que no es así, y lo que en realidad es de frente. Si fuera cierto que esas cortes penales internacionales y esos tribunales internacionales fueran de verdad, lo primero que tendría que hacer un fiscal de cualquier corte penal internacional, si fuera fiscal de verdad, si fuera abogado de verdad, si persiguiera el crimen internacional de verdad, y tenemos serias dudas al respecto, Un ejemplo gráfico de lo que es el chavismo en uno de sus mejores representantes, el infame Jorge Rodríguez. Ante este escenario, no es la primera vez que el chavismo acusa al máximo tribunal internacional de responder a intereses de gobiernos como el estadounidense. En esta oportunidad señala la impunidad que goza el presidente de Israel, Benjamín Netanyahu, lo cual es absolutamente falso. Primero, Trump está enfrentado a la CPI por la persecución a Netanyahu y la instrumentalización de la justicia, razón por la cual 2 de sus teorías se caen de inmediato: la de obedecer a Estados Unidos y la de la impunidad de Netanyahu, que sí tiene orden de captura, a diferencia de Maduro, de él y de los suyos. Siempre hemos dicho que se adelantan antes que pasen las cosas. ¿Es esto una señal de que se le vienen más curvas?
Pero no es el único que la perdió. En un acto público celebrado este jueves, Nicolás Maduro volvió a hacer gala de su característico tono desafiante y de su disociación a la realidad al asegurar que no hay poder terrenal ni extraterrestre que lo logre desalojar a él y al chavismo del poder. A pesar de los contundentes resultados electorales del pasado 28 de julio, que favorecieron obviamente y ampliamente a Edmundo González y que él sabe más que nadie, sigue respirando por la herida. Míralo. Porque este camino que hemos tomado, de este camino, no nos saca nada ni nadie. No hay poder terrenal, ni que vinieran los extraterrestres, ni que aparezcan los extraterrestres. Si los extraterrestres aparecen, estoy seguro que se suman a la revolución bolivariana. El día que los extraterrestres aparezcan, yo se los digo, se los cuento. Les tomo un selfie y se los cuento a los extraterrestres. Como siempre, un discurso desafiante ante la presión nacional e internacional. El mensaje de Maduro no solo ignora los reclamos de la mayoría de todos los venezolanos, porque con eso se limpia el oído, sino que además refuerza su postura de desconocimiento ante la voluntad popular, apelando como siempre al discurso mesiánico y militarista que ha caracterizado al régimen chavista en los últimos años. También ha dicho que es judío y que por sus venas corre sangre safardí. Mientras tanto, la comunidad internacional, diversas organizaciones de derechos humanos y gobiernos democráticos del hemisferio continúan exigiendo al régimen de Caracas transparencia electoral. Ya son muchos los robos electorales. Y esto es con respecto a los resultados no solo de la presidencial, sino del circo más reciente. Pero mientras más se le exige a un obtuso del calibre de Maduro, más respuestas como esta seguiremos viendo. Por eso es que ya usted sabe cómo hay que sacarlo. Y los líderes del exilio venezolano en los Estados Unidos alertaron este miércoles 18 de junio del riesgo inminente de la deportación de Gregory Sanabria, urgente, ojo aquí, expreso político de Maduro, ahora detenido por el Servicio de Inmigración de Control de Aduanas ICE, por sus siglas en inglés, en Texas, pese a ser beneficiario del estatus de protección temporal y también un solicitante de asilo. Hoy, los hogares venezolanos estamos destrozados, declaró para los medios la fundadora de la Asociación Multicultural de Activistas, Voz y Expresión Amavex, Elene Villalonga, en una rueda de prensa en la ciudad del Doral, en el sur de la Florida. Representantes de Amavex, de venezolanos perseguidos políticos en el exilio, de Resistencia Sin Fronteras y otras agrupaciones, advirtieron que Sanabria, expreso político y víctima de tortura en Venezuela, según organismos internacionales, podría ser expulsado del país incluso antes de su audiencia de asilo. Por ello, pidieron el adelanto de su cita, que estaba prevista para el 1 de julio. Sanabria se presentó voluntariamente el pasado 15 de junio ante ICE, como hace anualmente para cumplir con su proceso migratorio, y al salir fue detenido. Según sus representantes, esto a raíz de la terminación de la protección migratoria del TPS, tras el fallo de la Corte Suprema del 18 de mayo que autorizó poner fin a este programa. El abogado internacionalista de derechos humanos Kelvin Zambrano, quien representa su solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, advirtió que este activista enfrenta un riesgo real e irreparable si lo deportan al país de origen, a nuestro país, Venezuela. Zambrano explicó también que el activista está actualmente con fiebre y malestar general en el centro de detención, y cómo no lo va a estar. Los líderes insistieron en que su arresto ha sido arbitrario y que se ha aplicado de forma indebida la ley de enemigos extranjeros, el Alien Enemy Act en inglés, una norma que, ya hemos hablado acá, históricamente invocada en tiempos de guerra, que permitiría su deportación sin una audiencia, por lo que han pedido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se inste a Estados Unidos a frenar cualquier expulsión hasta que se resuelva su proceso de asilo. Sanabria, arrestado en 2014 por participar en protestas contra Maduro en el estado Táchira, estuvo recluido en el Helicoide, sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN, ¿se acuerdan? El que decía Michelo y se ponía a bailar encima de las víctimas. Y allí, precisamente, fue víctima de tortura. Tras su liberación, se refugió en Estados Unidos, donde obtuvo el TPS y luego la protección de la Convención contra la Tortura de la ONU, porque fue víctima de tortura, básicamente. Gregory representa la esperanza de muchos jóvenes venezolanos que encuentran en Estados Unidos la posibilidad de quedarse bajo la protección del asilo político, subrayó Helen Villalonga. Remarcó
que su regreso a Venezuela implicaría un alto riesgo de represalias, pues forma parte del mismo expediente judicial que Laurent Saleh, otro joven opositor que también fue torturado por el chavismo. Como líderes, estamos haciendo un llamamiento de auxilio y de humanidad a las autoridades de los Estados Unidos, al Departamento de Seguridad Nacional, el DHS en inglés, para que tomen en consideración que Gregory no debe ser movido de los Estados Unidos, añadió. Según la defensa, altos funcionarios venezolanos ya han emitido amenazas públicas, así como un periodista del canal estatal venezolana de televisión que tras la noticia de su detención en Estados Unidos comentó en sus redes sociales: "Lo estamos esperando". Bueno, yo aprovecho para recordarle a ustedes, mi distinguida audiencia, que nuestro servicio público sigue activo. Por el platanote que ven en pantalla en el medio, hay $25 millones de recompensa, al igual que por el mini-mí de Diosdado y otros 15 millones por el soldadito de plástico. Si usted siempre ha soñado con vivir en un castillo europeo, de esos de la realeza, podría comprarse uno en Francia, Italia o España por una cifra cercana a los 10 millones. ¿Qué espera? Si usted tiene la posibilidad, ese dinerito puede ser suyo y es libre de impuestos. Y el bien a la patria no tiene precio. El precio del dólar oficial en Venezuela continúa su tendencia alcista y, según el Banco Central de Venezuela, ya superó la barrera de los 105 bolívares por dólar estadounidense. Una cifra que no se registraba desde comienzos del año. Esta alza sostenida se produce en medio de un complejo contexto, tanto económico como político, que ha estado marcado además, y lo hemos dicho por activa y por pasiva en este espacio, por persecuciones y secuestros promovidos por el régimen chavista y por Diosdado contra ciudadanos y operadores vinculados al mercado paralelo de divisas. Desde inicios de mayo, el chavismo emprendió una ofensiva, más bien una racia, contra lo que denomina el dólar criminal, acusando a diversas personas de manipular la tasa paralela que históricamente ha servido como referencia para la mayoría de las transacciones comerciales en el país, como si eso funcionara de esa manera. Te meto preso y se acaba el problema del dólar. Esta política represiva fue acompañada de detenciones arbitrarias, cierre de plataformas digitales y amenazas públicas por parte de altos funcionarios. Paradójicamente, en lugar de contener el valor del dólar, estas acciones coincidieron con un incremento acelerado del tipo de cambio oficial, y digo paradójicamente de manera capciosa. Cuando comenzó la ola de arrestos, el dólar se mantenía entre 95 y 96 bolívares, pero en apenas un par de semanas logró superar los 100 bolívares, y este viernes, 20 de junio, ya se ubicó en 105,45 centavos de bolívar por dólar, según cifras oficiales del ente emisor. Este fenómeno evidencia el descontrol de la política cambiaria y, por supuesto, la incapacidad del Estado para frenar la inflación, que sigue socavando el poder adquisitivo de cada uno de los venezolanos. A esto, si usted le suma el salario mínimo anclado en 130 bolívares mensuales desde 2022, monto que ahora apenas alcanza para adquirir poco más de $1 en el mercado oficial, la cosa es una locura. La constante devaluación del bolívar sin un plan estructurado de recuperación ni el aumento del ingreso mínimo consolida un escenario cada vez más crítico para la mayoría de la población. Mientras tanto, el régimen insiste en mantener una narrativa de guerra económica y culpabiliza a actores del mercado paralelo por la situación sin asumir, por supuesto, su responsabilidad por las políticas fiscales y las políticas monetarias que han conducido al colapso del poder adquisitivo y a la pérdida de confianza en la moneda nacional. Y es que la única guerra que existe es la guerra de ellos en contra de la inteligencia. La justicia española archivó, por falta de indicios de criminalidad, la causa contra él, lo remarco bien aquí, empresario venezolano Raúl Gorrín, propietario del canal de televisión venezolano Globovisión, en la causa por blanqueo de dinero de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela. La magistrada de la Audiencia Nacional Española, María Tardón Olmos, decretó el sobreseimiento provisional y archivo de las actuaciones a petición de la defensa de Gorrín. El no haberse evidenciado indicios de criminalidad durante la investigación. Muy bien, jueza. La demanda que condujo a la investigación de Gorrín en España fue presentada por 7 opositores venezolanos y sostenía que altos cargos del chavismo y empresarios afines a ellos cometieron un presunto blanqueo de dinero procedente del desfalco de las empresas públicas venezolanas, entre ellas PDVSA. ¿Existe alguien que tenga duda que esto fue así?
no. Pero bueno, supongo que la jueza no entiende, ¿verdad? No entiende. Goring adquirió Globovisión junto a otros accionistas a mediados de mayo de 2013 y emprendió su giro en la línea editorial, que antes se caracterizó por las críticas al gobierno y por dar voz a la oposición. Luego, lo que quedó en Globovisión de ahí en adelante era pura basura. El empresario está acusado en Estados Unidos de delito de conspiración para cometer blanqueo de capitales, por el que se expone a una pena máxima de 20 años de prisión. Fue declarado, de hecho, fugitivo por los Estados Unidos, pero hey, la jueza española dice que el tipo es una santa paloma y no se diga más. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos también extendió el viernes una licencia general que protege a la refinería venezolana Citgo Petroleum de los acreedores hasta el 20 de diciembre, según indica el sitio web del departamento. Washington ha protegido a la empresa con sede en Houston de los acreedores en los últimos años, incluso en medio de una subasta judicial de acciones de su empresa matriz PDB Holding. Una vez seleccionado, el ganador de la subasta debe ser aprobado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro, la fulana OFAC. La licencia prohíbe temporalmente las transacciones con bonos emitidos por Venezuela con garantías de acciones de Citgo. La licencia anterior expiraba el 3 de julio. María Elvira Salazar, gran amiga de nuestra lucha, ha publicado en su cuenta de X: recientemente insté a la administración a actuar y me complace que la OFAC haya renovado la licencia de Citgo hasta diciembre, protegiéndola de una venta forzada. Pero la verdadera solución está en responsabilizar a Maduro y al corrupto régimen chavista y en asegurarse de que sean ellos quienes paguen la deuda que han generado. La oposición democrática de Venezuela no debería pagar el precio del saqueo de una dictadura. Y esperemos que de la misma forma en que ya te hicieron caso, María Elvira, también te hagan caso y escuchen esa propuesta de ley que tienes para ayudar a la diáspora venezolana que no se merece caer en manos de uno de los dictadores más sanguinarios del mundo. Abrazo fuerte a Jessica Givirín y al panita Makuto por sus respectivos aportes mediante los Super Thanks. Gracias. Valioso aporte para seguir en esta lucha que no descansa ni un día. De igual manera, gracias a todos y cada uno de ustedes por suscribirse, por comentar, darle like a los videos y por compartirlos, que es gratis y es una excelente manera de ayudarnos. Y es tan sencillo como presionar los botones que están acá abajo. Ahora, antes de irte, ¿quieres saber de las huellas del uranio de Irán que podrían llevar a su origen en el régimen de Maduro? ¿O cómo funciona la red de lavado de dinero en la frontera de Colombia y Venezuela? El reporte te lo dejo en el video promocionado que vas a ver en tan solo 10 segundos. Libertad o nada, familia. Esto es